Bien, chicas, acá tenemos ya el ejemplo número 2 para los datos agrupados. Aquí en esta tabla de frecuencias que viene a ser una tabla en ejemplos anteriores que están sobre cómo se hallan las tablas de frecuencias para datos agrupados. Estamos tomando en cuenta este ejemplo para poder explicar cómo se hallan los cuartiles de este tipo de datos agrupados. Bien, acá tenemos en esta tabla de frecuencia, esta tabla de frecuencia hemos extraído el intervalo, la marca de clase, hemos extraído la frecuencia simple, que viene a ser el número total de personas, y la frecuencia acumulada, que viene a ser la sumatoria. Para ello, entonces, con esto y el número total de datos, que son 30, vamos a empezar a desarrollar. Muy bien, ¿cuál va a ser la solución? Primero tenemos que recordar la aplicación de la fórmula. Hay que aplicar la fórmula. Esta es la fórmula. Q sub i, que viene a ser el número de cuartil, límite inferior, n, que vendría a ser el número de datos, f sub i, que vendría a ser la frecuencia acumulada anterior a donde está ubicada el intervalo, a de amplitud. Y todos estos datos que están en la fórmula los tenemos que encontrar. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar la amplitud de los intervalos. ¿Se acuerdan cómo se halla la amplitud de los intervalos? Por supuesto que sí. ¿Qué se hace? Restar el límite superior y el límite inferior de cada intervalo y encontramos la amplitud. Vamos a tomar en cuenta un intervalo. A ver, el intervalo 112 y el intervalo 123. El intervalo 112 y el intervalo 123. Yo resto estos dos valores y voy a encontrar la amplitud. Cuando yo resto 123 menos 112, vamos a tener que la amplitud vale 11, ¿correcto? Así. Una vez que ya hemos encontrado la amplitud, vamos ahora a encontrar el lugar que ocupan los cuartiles. Estas fórmulas es para encontrar en qué lugar de mi tabla de frecuencias está el cuartil. Por ejemplo, para encontrar el cuartil número 1, tengo que dividir el número de datos, que en este caso es 30. 30 entre 4. ¿Cuánto es 30 entre 4, chicas? 7,5. ¿Listo? El siguiente, que sería 30 entre 2, que vendría a ser 15. Y para el tercer cuartil, que es 3n sobre 4, que vendría a ser, ¿cuánto, chicas? 3 por 30 sobre 4, 90 entre 4, que vendría a ser 22,5. ¿Listo? Estos datos que tenemos aquí solamente son referenciales. Esto me van a referir en qué lugar va a estar el cuartil que yo quiero encontrar. Ahora, como ya tengo los datos, vamos ahora a encontrar el primer cuartil. Para hallar los cuartiles, como ya tenemos para el primer cuartil que me salió 7,5, vamos a ubicar dónde está este 7,5 dentro de las frecuencias acumuladas. Si yo veo el 7,5 no puede estar en el primer intervalo, tampoco puede estar en el segundo, o sea, no puede estar en la segunda frecuencia, puede estar en la tercera, en la cuarta, en la quinta. ¿En qué frecuencia está? En este caso está en la segunda frecuencia, 7,5. Está dentro de esta sumatoria de frecuencia acumulada. Entonces, el valor 7,5 está en el f sub i, o sea, está en la frecuencia acumulada con el dato 10. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos que tener para poder reemplazar en mi fórmula? El intervalo. Si el dato que he encontrado está aquí en 10, entonces el intervalo está en 123, intervalo cerrado, y 134, intervalo abierto. Vamos a copiar estos intervalos aquí. El intervalo 123 y 134. ¿Listo? Muy bien, ahí está el intervalo. De este intervalo vamos a encontrar cuál es el límite inferior. El límite inferior está aquí. El límite inferior sería 123. Luego vamos a encontrar cuál es el f sub i, de acuerdo a la fórmula. El f sub i, según la fórmula, es el f sub i anterior al 10. Si este es el 10, el f sub i, entonces el f sub i anterior que va a estar en la fórmula es el que está antes. Y de acuerdo a esta frecuencia, el valor que está antes del 10 es el 5. Por lo tanto, ese sería el valor que voy a utilizar. El f sub s vendría a ser la sumatoria, ¿no?
la sumatoria. ¿Dónde está el intervalo hallado? 10. Ese sería el valor. F sub S es la sumatoria del acumulado. La amplitud que encontramos que vale 11 y que viene a ser el número de intervalos. Si nosotros observamos en la tabla, el valor 10 está en el primero, en el segundo intervalo. Entonces, I vendría a ser el número 2, segundo intervalo. Y N, que es el número total de datos, que vendría a ser 30. Con estos datos ya podemos reemplazar en mi fórmula. Aquí tenemos el cuarto paso, reemplazar en la fórmula. Ya en la fórmula tenemos lo siguiente. Dice, límite inferior es cuartil número 1. Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior es 123. A este valor le vamos a sumar. Abrimos el corchete. ¿Y qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar el valor I, según la fórmula, por N sobre 4. I, que vendría a ser el número de intervalo. ¿Cuánto vale I? Vale 2. Entonces, 2 que multiplica a N sobre 4. N, que viene a ser 30 sobre 4. Y este valor tiene que ser dividido por, antes, por el F sub I anterior. En este caso, el F sub I anterior vendría a ser 5. 5. Todo este valor dividido entre el F sub S menos F sub I, o sea, el F sub S de la sumatoria, que en este caso sería 10, y el F sub I anterior, que vendría a ser 5, o sea, 10 menos 5. Y todo esto multiplicado por la amplitud. En este caso la amplitud es 11. ¿Listo? Muy bien, la amplitud es 11. Con estos datos ahora desarrollamos. Muy bien, terminemos de desarrollar. El desarrollo entonces sería Q sub 1 es igual a 123 que suma. Vamos a encontrar 2 por 30 entre 4 menos 5. ¿Cuánto nos sale esto? Nos sale 10. Sobre 10 menos 5, 5. Y multiplicamos por la amplitud, que es 11. Volvemos a hacer las operaciones. 123 más 10 entre 5, que es 2. 123 más 10 entre 5, 2. 2 por 11, 22. 22 menos 123 o más 123. ¿No? ¿Cuánto va a ser? 10 entre 5, 2 por 11, 22. Y esto va a ser 145. Y ese sería, en este caso, el Q cuartil número 1. Entonces, si el cuartil número 1 es 145, entonces vamos a hacer la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación? La interpretación sería que el 25% del total de datos sería de 145 centímetros, porque lo que tenemos aquí son tallas. En esta tabla de frecuencia, los intervalos vendrían a ser las tallas, ¿no? Las tallas de los estudiantes, ¿no? Entonces, si hemos encontrado el primer cuartil, diríamos que 145 es la talla que tienen el 25% de los estudiantes, ¿no? El 25% de los estudiantes miden 145 centímetros, de acuerdo al ejemplo anterior. Ahora vamos a hallar el cuartil número 2.